Bienvenidos a este curso de fundamentos de Nmap en su versión 2, presentado por la empresa Milesec. Mi nombre es Alonso Eduardo Caballero Quesada. Soy instructor y consultor en temas de hacking ético y forense digital. Tanto el sitio web de la empresa como también la dirección del correo electrónico a través del cual podemos comunicarnos están visualizando en la presentación. Vamos a iniciar entonces esta cuarta sesión, abarcando el tema de escaneos con Nmap más avanzados. Ahora se está en la capacidad de ejecutar ciertos escaneos o escaneos básicos con Nmap contra los hosts. Vamos ahora a mencionar algunas consideraciones en los cuales ustedes deben aplicar ciertos tipos de escaneos diferentes. Como comprenderán, es muy importante para ustedes dominen la herramienta y, sobre todo y más importante, dominar los escenarios o para ser más exactos, conocer los escenarios y en base al conocimiento de los escenarios los cuales van a enfrentar, utilizar la herramienta adecuadamente. Entonces, en la presente sesión vamos a abarcar diferentes métodos para la detección del host, de tal manera conozcamos aquello lo cual estamos escaneando, cómo ejecutar diferentes escaneos contra dispositivos, los cuales tal vez están tratando de ocultarse, el escaneo UDP, opciones de verbosidad y bueno, otras las cuales les iré mencionando. Entonces, lo primero lo cual les voy a mencionar son los métodos para la detección de los hosts. Como ya hemos venido haciendo, vamos a utilizar una máquina de nombre Exploitable Tree y también, sea el caso, realizaremos escaneos con hosts en Internet. Ok, en los métodos para la detección de los hosts, primero, uno tiene diferentes opciones para este propósito, para el descubrimiento de los hosts, los cuales pueden visualizar aquí, Host Discovery. Para escanear los hosts de manera efectiva es importante primero entender cómo detectar los hosts los cuales están en funcionamiento o vivos o online. Debido a muchos administradores de sistemas intentan ocultar sus sistemas desde Internet, ciertos hosts podrían parecer estar desconectados, offline, y afortunadamente para nosotros, Nmap tiene diferentes maneras para detectar cuáles hosts están en funcionamiento o cuáles hosts están online. Ahora, un segundo. Perfecto. La manera más sencilla de detectar cuáles hosts están en funcionamiento es utilizando una técnica la cual se denomina como barridos de red utilizando pings o un escaneo ping. Este utiliza el mismo concepto del comando ping, el cual muchos ya conocen, y se basa en el protocolo ICMP. Se realizan peticiones echo y se devuelven respuestas correspondientes al protocolo. Entonces, una máquina la cual esté configurada para responder a nuestras peticiones echo, de esta manera, en base a la respuesta recibida, conoceremos si el host está en funcionamiento. Ahora, como deben de comprender, existen sistemas los cuales bloquean este accionar, es decir, bloquean estas peticiones de los protocolos o simplemente no responden cuando se realizan las peticiones utilizando el clásico comando ping, el cual, reitero, se basa en el protocolo XMP. Entonces, muchos de hecho alguna vez han realizado esta acción, hacer un ping, por ejemplo, a Google, ¿ok? Esto envía 3 paquetes XMP al host o al dominio Google, el cual resuelve una dirección IP. De hecho, esto se basa en el concepto, se basa en la utilización del protocolo XMP. Ahora bien, Nmap tiene una técnica la cual permite realizar esto. Cuando estamos realizando escaneos contra un host hacia una internet, podemos conocer cuáles hosts están en funcionamiento simplemente utilizando el siguiente comando, nmap, y aquí voy a hacer lo siguiente. Voy a escanear nmap.dg todo el rango de la red en la cual está el dominio nmap. Y la opción para realizar un escaneo de red utilizando la técnica clásica del ping es simplemente, la técnica en la cual se denomina como barridos utilizando ping
ping sweep en inglés. Esto va a realizar un escaneo el cual me va a indicar cuáles hosts están en funcionamiento dentro de todo el rango de red en la cual está el host scanme.nmap.org. Oye, podemos visualizar entonces como todos los hosts, los cuales están visualizando allí, de los 256 direcciones IP escaneadas, 189 hosts han respondido a esta técnica de barrido de red utilizando ping. Bueno, algunas veces también se hace necesario utilizar otras técnicas, ir más allá, pues hay sistemas los cuales no necesariamente van a responder a esta técnica de escaneos, reitero. Muchas veces los administradores de las redes ocultan sus sistemas y simplemente ignoran estos paquetes, no devuelven una respuesta. Y esto podría a alguien recién iniciándose en el tema o el cual no tenga mucho conocimiento al respecto, indicar erróneamente esos hosts no están en funcionamiento. Vamos a suponer lo siguiente. De estas 256 direcciones IP, en realidad están en funcionamiento 200, pero aquí solamente se muestran 189. Entonces habrían 11 hosts los cuales no están respondiendo, están bloqueando el protocolo ICMP o simplemente no responden a estas respuestas, y esos 11 hosts, aunque sí estén en funcionamiento, no lo detectaremos con esta técnica. Reitero, por eso mismo, Nmap tiene otro tipo de escaneo. Entonces, volviendo a la página de Nmap de las técnicas de escaneo, tenemos entonces aquí, del descubrimiento del host, tenemos la técnica la cual utiliza la opción "-s minúscula, n minúscula", o el clásico ping scan. ¿Okay? Esto solamente me va a identificar cuáles hosts están en funcionamiento, pero no va a realizar ningún tipo de escaneo contra los hosts identificados. Entonces, les voy a mencionar ahora el tema del escaneo ping agnóstico. A ver, les menciono lo siguiente. Cuando un sistema está tratándose de ocultar de los paquetes o de estos barridos o estos escaneos utilizando pings, puede ser difícil conocer si está o no en funcionamiento a través de esta técnica. Afortunadamente, ENMA proporciona métodos más agnósticos para hacer esto. De tal manera, nosotros podemos incrementar las probabilidades de encontrar los hosts, o todos los hosts, o la mayor cantidad de hosts en funcionamiento. Cuando nosotros ejecutamos un escaneo normal, entre comillas, con Nmap, Nmap primero va a realizar un escaneo para identificar si el host está o no en funcionamiento. Y luego realizará el escaneo. Es decir, primero, Nmap, en su funcionamiento por defecto, va a detectar si el host está o no en funcionamiento. Si el host no está para ser más exacto, si el host no responde a ninguna de las técnicas utilizadas por Nmap para saber si el host está o no en funcionamiento, Nmap sencillamente no va a escanear ese host. Entonces necesitamos tener una manera en la cual indicarle a Nmap escanear, aunque las técnicas las cuales se utilizan para identificar si el host está o no en funcionamiento no respondan o no haya ninguna respuesta exitosa. Entonces, directamente podemos utilizar esta opción, la cual les voy a mencionar, para realizar el escaneo. Ya no Nmap va a intentar descubrir si el host está o no en funcionamiento. Entonces, cuando utilizamos la opción Nmap, mayúscula N, vamos a utilizar scanme o utilizar host interno. ¿Okay? Esta opción "P mayúscula, N minúscula", directamente va a proceder al escaneo. La opción "P mayúscula, N minúscula", ya no va a le indicará a Nmap: no utilices las técnicas para saber si el host está o no en funcionamiento. Directamente escanea. Y eso es lo cual se producirá. Nmap directamente procederá con el escaneo. Como se podría inferir, esta es una técnica bastante interesante para aquellos hosts los cuales bloquean las técnicas utilizadas por diferentes herramientas, en este caso puntual Nmap, para conocer si el host está o no funcionando. Entonces, directamente aquí realizamos el escaneo. Esto, consecuentemente, podría también en algunos escenarios jugar en contra de nuestras evaluaciones. ¿Por qué?
Si estamos realizando escaneos en grandes rangos de red, podríamos tal vez estar escaneando una red de 255 hosts, ¿ok? O 254, vamos a poner 200 hosts. Y de esos 200 hosts, o para ser más exacto, en una red de 255 hosts potenciales, esto lo identificamos a través de sus direcciones IP, de esos 255 direcciones IP en una red, podríamos estar consumiendo muchísimo tiempo escaneando 255 direcciones IP, de las cuales tal vez 10 sí tengan asociado o sí estén asignados a un sistema en funcionamiento. Entonces, se percibe aquí cómo va a haber una gran cantidad de tiempo escaneando hosts los cuales no están en funcionamiento y de los cuales del rango de red de 256 direcciones IP, únicamente 10 direcciones IP tendrán un host asociado. Entonces, la idea sería en primera instancia, o las sugerencias serían en primera instancia, tratar de identificar los hosts los cuales están en funcionamiento. Y luego ya proceder con el escaneo de puerto únicamente contra esos hosts los cuales están en funcionamiento o han sido identificados como están en funcionamiento. Como comprenderán, estos escenarios no necesariamente ideales se presentan en todos los casos. Entonces va a haber casos en los cuales ustedes aplican su criterio, su conocimiento y su experiencia y decidirán, bueno, no hay una opción más saludable, simplemente procedo a escanear absolutamente todas las direcciones IP en un rango y a partir de ahí realizan sus evaluaciones. Esto ya ustedes lo deben de decidir, pero tienen la posibilidad de, utilizando la opción guión P mayúscula N minúscula, de simplemente lanzar el escaneo o ejecutar el escaneo. Ok, ahora bien, también existe una opción, ahora les muestro con la ayuda del manual de ENMAP. Este es el escaneo PIN, este es el escaneo guión P mayúscula N minúscula, el cual va a tratar a todos los hosts como si estuviesen en línea. Directamente lanza el escaneo, no realiza o utiliza técnicas para descubrir si el host está en funcionamiento o no. Y tenemos también el guión S minúscula L minúscula. Esta opción S minúscula, L minúscula, S minúscula, L mayúscula, es un escaneo de listado. Simplemente lista los objetivos a escanear y para esto utiliza consultas a los DNS, es decir, simplemente generará un listado y realizará consultas a los DNS para tratar de identificar en base a la resolución de nombres o de dirección IP mapeado a nombre, cuáles son esos hosts, los cuales potencialmente podrían estar en funcionamiento. Entonces, para este propósito, voy a utilizar la dirección IP de, ¿dónde está? Scan, 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 scan. Entonces, voy a utilizar la opción ENMAP, S minúscula, L mayúscula, y la dirección IP. Y aquí colocaré todo el rango. Entonces, esto me va a generar un listado basándose en todas las direcciones IP correspondientes a ese rango y realizará consultas de DNS para conocer, por ejemplo, si resuelven a un dominio. Esto me proporcionaría indicios de esas direcciones IP que están asignados a un host el cual está en funcionamiento. Veamos los resultados. ¿Ok? Entonces, en este caso, en estos resultados podemos ver las 255 direcciones IP. Muchas de esas direcciones IP resuelven sí a un nombre de dominio. ¿Ok? Eso significaría, efectivamente, esas direcciones IP están asociados con un host en funcionamiento. Hay algunos, como este, por ejemplo, en el cual no se obtiene absolutamente nada como nombre de host asociado, puntero reverso o puntero inverso, el registro PTR. Pero esto no necesariamente significa que este host no esté en funcionamiento. Simplemente esto es una manera, una manera también útil para conocer cuáles hosts potencialmente están en funcionamiento o no. Y reitero, en base a su criterio y en base a sus procedimientos, ustedes pueden utilizar esto como un listado de hosts los cuales escanearán directamente. Ok. Ahora bien, una de las características, bueno, de las muchas incluidas dentro de ENMAP,
es la posibilidad de apoyar en la detección de los hosts y también el descubrimiento utilizando escaneos denominados como escaneos PIN-TCP, SIM. Esto me permite, en lugar de enviar paquetes ICMP, como lo realiza de manera normal Nmap, recuerden, la técnica fundamental y tradicional utilizada por Nmap para conocer si un host está o no en funcionamiento es el clásico ping. Pero también Nmap me permite realizar escaneos utilizando otro tipo de protocolos, protocolo TCP, por ejemplo. Entonces, de esta manera, yo puedo realizar un escaneo TCP sin scan utilizando la opción, y lo voy a hacer de la siguiente manera, "-PS". Esta opción "-PS" me va a permitir utilizar paquetes TCP para realizar el escaneo. Ahora les muestro. Aquí está. En realidad hay varias opciones para el "-P", es decir, para las opciones del descubrimiento de host, los cuales empiezan con la opción "-P" mayúscula. El "-P" mayúscula S es el clásico TCP-SYN. Tenemos el P mayúscula A para utilizar paquetes con el bit de control ASIC activo, PU para UDP y así sucesivamente. Entonces, lo cual vamos a hacer es utilizar paquetes TCP para precisamente conocer si el host está o no en funcionamiento. Pero esto lo debemos apuntar a un puerto en particular. Entonces, en este caso, yo voy a utilizar el puerto 80. Entonces, después del guión P mayúscula S minúscula, el cual va a enviar paquetes TCP, sí, con el bit de control sin activo al puerto 80 de todo este rango de red. Consecuentemente, todos aquellos hosts los cuales me respondan, o todos aquellos hosts desde los cuales recibo una respuesta de su puerto 80, consecuentemente podré inferir que están en funcionamiento. Aquí, por ejemplo, el tiempo en el cual se finalizaría este escaneo es aproximadamente 10 minutos, ¿ok? Lo cual, consecuentemente, no vamos a esperar. Entonces voy a hacer un escaneo más reducido en cuanto al rango de la red. Voy a hacerlo... De 150 al 200, ¿ok? Solamente este rango de red, de la dirección IP, la cual finalice en 150 hasta la cual finalice en 200.
Vamos a esperar un momento. Muy bien. Finalizado el escaneo, y esto también es importante notarlo, aquí hemos utilizado la técnica, la cual envía paquetes TCP/SYN al puerto 80 para descubrir si el host está o no en funcionamiento. Y luego de descubrir si el host está o no en funcionamiento, aquellos hosts los cuales respondan de manera satisfactoria desde su puerto 80 procederán a ser escaneados. Entonces aquí podemos visualizar todos aquellos hosts los cuales respondieron dentro del rango 150 y 160 y todos esos hosts han sido escaneados. En este caso el escaneo por defecto de los 1000 puertos TCP más populares. ¿Okay? Ahora, es importante también entender cuando estamos realizando este tipo de, o utilizando este tipo de técnicas, muchas veces cuando realizamos los escaneos no le prestamos la debida atención al descubrimiento de los hosts y sencillamente dejamos esta opción por defecto, lo cual es vital para procedimientos en escenarios bastante peculiares en los cuales utilizaremos Nmap. Es decir, si no especificamos por defecto, Nmap utilizará sus propias técnicas para reconocer si el host está o no en funcionamiento. Caso contrario, Nmap, al no descubrir el host o los hosts en funcionamiento, simplemente no escaneará. Y bueno, aproveché para utilizar esta foto, la cual está en el mismo sitio de Nmap. Okay. Les envío el enlace. Bueno. En este caso, pueden visualizar aquí en la imagen, correcto, cómo no se utiliza ninguna opción para descubrimiento del host. Simplemente directamente se utilizan diversos comandos. ¿Ok? Entonces vamos a suponer, ¿ok? Si el host estuviese utilizando algún tipo de infraestructura de seguridad, es altamente probable bloquee las pruebas clásicas de Nmap. El Nmap, cuando estamos escaneando un host hacia Internet, ¿ok? En este caso, esta dirección IP de aquí sería una red local, pero por defecto cuando se escanea hacia Internet utiliza tres técnicas. Utiliza cuatro técnicas. Utiliza el protocolo SMP y utiliza el protocolo TCP. En el caso de escanear una red local, utiliza el protocolo ARP para descubrir cuáles hosts están en funcionamiento, lo cual en este caso también podría ser utilizado, pero siempre es mejor definir específicamente todas las opciones y tratar de no dejar por defecto las opciones a N. Ok, ahora, el puerto puede cambiarse. Pueden ustedes utilizar el puerto 80, pueden utilizar el 443, aquellos puertos los cuales es altamente probable, aquellos puertos de los cuales sea altamente probable recibir una respuesta. Ahora les voy a mencionar el escaneo UDP. En el caso del escaneo TCP existen varias técnicas para escanear. ¿Ok? Aquí pueden ver todas las técnicas TCP y para el escaneo UDP solamente existe una. UDP, como ya les había mencionado anteriormente, es un protocolo no orientado a la conexión, lo cual genera el escaneo sea más difícil,
comparado con los escaneos de puertos tradicionales. Algunas veces las conexiones necesitan ser basadas en este protocolo para simplemente enviar datos rápidamente y sean recibidos de una manera, aunque no sea exacta, de una manera rápida y se permita así una transferencia de datos no necesariamente críticos en lo referente a si se pierden algunos paquetes o simplemente llegan en desorden. Bueno, esto no afecta en realidad o no generan una afectación crítica. Entonces, UDP, recuerden, que es menos fiable y más lento si lo comparamos con TCP. ¿Ok? Ahora, cuando estamos realizando escaneos, esto también debemos considerarlo. Muchas veces se realizan escaneos y cuando se habla de escaneos solamente se referencia a puertos TCP, pero algunas veces no se tiene la mentalidad para también escanear puertos UDP, en los cuales podrían encontrarse también servicios como VPNs, como DNS, como NTP, diferentes servicios y protocolos bastante utilizados. Entonces, es muy importante entender también cómo escanear estos o realizar un escaneo UDP. La desventaja o un contra de realizar un escaneo UDP es generalmente es más lento o el ser más lento comparado con TCP. Bueno, no es una regla, pero muchas veces en algunos escenarios es bastante lento. Entonces, bueno, esto ya depende del sistema operativo, de los mecanismos de seguridad. Para nuestros propósitos, vamos a realizar un escaneo contra el host, por ejemplo. Voy a realizar el escaneo UDP utilizando la opción "-S minúscula, U mayúscula" contra este host. La máquina virtual, la cual tengo en mi red local de nombre Metaflow Table Tree. Nuevamente recuerden, si nosotros no definimos el rango de puertos, en este caso se escanearán los 1000 puertos UDP más populares. De los 1000 puertos UDP más populares, noten únicamente ENOP encontró el 137 UDP en estado abierto. Siempre consideren lo siguiente: el rango de puertos es muy importante y se debería definir. En este caso, el 135 en el BIOS es bastante conocido. Si esto lo llevamos, por ejemplo, al host scanmi.enma.org, podemos ver o podemos percibir también. Al realizar un escaneo contra este host, el cual está en mi red local, aproximadamente demandó 12 segundos. Pero cuando estoy escaneando un host hacia Internet, y por esto hay diferentes motivos por los cuales un escaneo hacia un Internet demanda más tiempo comparado con un escaneo a una red local, demandaría aproximadamente 2 minutos. Y noten aquí cómo se incrementa el tiempo. Ese era mi propósito principal. Y no necesariamente existe una coherencia en cuanto a un escaneo UDP o cuánto puede durar o cuánto tiempo puede demandar un escaneo UDP. No existe un criterio exacto. Para darles una idea, para un sistema Linux, si ustedes quieren escanear los 65.535 puertos UDP, aproximadamente les demandará 16 horas. Esto es por la propia estructura de la pila TCP/IP implementada en sistemas Linux. En un sistema Windows sí podría ser bastante rápido. Por ejemplo, aquí en el primer sistema, en el punto 70, en la dirección IP local de mi red, es un Windows. Y noten cuán rápido obtuve la respuesta. Pero en el otro caso, dado el hecho del tiempo, por ejemplo, me dice 1000 puertos, se escaneará en 11 minutos. Entonces, basándome en esta inferencia podría yo, ya en una primera instancia, eh, inferir, ¿ok? O tener una idea de tal vez este segundo host, el scanmi.enma.org o el sistema operativo, se trate de un Linux o una versión de Linux. Entonces, noten cómo, en base a este conocimiento,
y este conocimiento el cual se menciona en la documentación de Nmap, nosotros podríamos ya estar infiriendo y conociendo se trata de un sistema operativo o de otro sistema operativo, simplemente con las diferencias obtenidas producto de un escaneo, por ejemplo, UDP. Y así se pueden realizar diferentes inferencias o diferentes eh, postulados o simplemente inferir algo basándonos en este conocimiento. Existen otros escaneos especiales, TCP. Les he mencionado anteriormente dos de los escaneos fundamentales, el TCP-Connect, cuando ustedes ejecutan Nmap sin los privilegios de root en un sistema Linux o sin los privilegios de administrador en un sistema Windows, se ejecuta un escaneo tipo TCP-SYN, TCP-Connect. Y cuando tienen los privilegios de administrador en un sistema Windows o root en un sistema Linux, se ejecuta el escaneo TCP-SYN o SYN-STIL. También tenemos otros tipos de escaneos, los cuales tal vez no son muy comunes, no son muy utilizados, pero estos escaneos podrían ser útiles en escenarios bastante peculiares. En este caso, les voy a escanear tres de estos, voy a utilizar tres de estos escaneos. Por ejemplo, tenemos el FinScan. Ese escaneo de tipo FinScan utiliza paquetes con el bit de control FIN activo. Entonces, paquetes con el bit de control FIN activo van a ser enviados, en este caso, a los 1000 puertos más populares, según la categorización de ETA. ¿Okay? Y basándose, obviamente, en las respuestas recibidas, potencialmente podríamos tener algunos resultados. El detalle está en este escaneo, por ejemplo, FinScan o el Christmas Scan. El Christmas Scan debe su nombre a Christmas, de Navidad en inglés, porque se activan todos los bits de control. Y estos bits de control hacen una referencia supuestamente a estos adornos navideños, estas luces navideñas. Entonces, aquí también tenemos los mismos resultados. Y el siguiente es el null scan. El null scan o escaneo nulo, que puede ser lo que significa no están activos ningún bit de control. Estos escaneos bastante peculiares tratan de, en base a estas anomalías o estos paquetes con bit de control, con la definición inconsistente, inadecuada o peculiar de los bits de control, tratan de generar algo en el host el cual se escanea. Y ese algo podría ser útil para nuestros propósitos de escanear. Estos escaneos generalmente, bueno, podrían ser muy funcionales y de hecho en algunos casos se obtienen respuestas cuando se trata de un sistema tipo Unix, BSD, X, Linux también podría entrar aquí. Cuando estamos realizando ese escaneo, lo primero lo cual debemos tener en claro es lo siguiente. Cuando realizamos estos escaneos, los puertos cerrados van a intentar resetear la conexión utilizando un paquete RCT. Y los puertos abiertos simplemente van a descartar la conexión completamente. Y esto es bastante útil también cuando estamos enfrentando tal vez sistemas para la detección de intrusiones. Y esto lo podemos hacer también. Bueno, los sistemas de detección de intrusiones, ustedes saben, tratan de bloquear los escaneos más conocidos. Por ejemplo, el TCP-Connect o el SYN-Scan. Entonces, nosotros podemos utilizar estos escaneos peculiares o estos escaneos diferentes para precisamente tratar de generar algún tipo de respuesta. Ahora, bueno, les mencionaba de estos escaneos podrían ser útiles en diferentes escenarios. Y reitero, no funcionan en Windows, no van a tener ningún tipo de respuesta en un sistema Windows. Aquí lo he realizado precisamente por ello. Es altamente probable sí en sistemas como les mencionaba tipo Unix, USD, X, ¿ok? En ellos podría sí ser útil o podrían obtener al menos algún tipo de respuesta. Vamos ahora con el tema de la detección del sistema operativo. Mientras es bastante útil tener la posibilidad de escanear puertos y podemos utilizar diferentes cabeceras de los paquetes para producir resultados más precisos o resultados mejores, existen algunas cosas las cuales un simple escaneo de puertos no puede lograr. Uno de los más importantes elementos es la detección del sistema operativo. Cuando estamos intentando identificar
y atacar un sistema, uno de los elementos útiles de información es obtener información de cuál es el sistema operativo funcionando en ese host. Debido a muchas piezas de software pueden ejecutarse en varios sistemas operativos, es tradicionalmente algo difícil de responder de una manera exacta. Los desarrolladores de Nmap han encontrado información de ayuda útil y aparte del apoyo de una gran comunidad, de tal manera compilan una base de datos de los sistemas operativos más comunes. En realidad compilan una gran base de datos de huellas de sistemas operativos, incluso de sistemas operativos bastante raros. Y de esta manera, utilizando esta base de datos dentro de Nmap, puede ayudar a identificar cuál sistema operativo está funcionando en un host el cual están escaneando. Para utilizar o ejecutar Nmap y tratar de identificar cuál es el tipo de sistema operativo, podemos utilizar la opción "-o" o mayúscula. Esta opción "-o" mayúscula va a utilizar las diferentes técnicas de Nmap para identificar cuál es el sistema operativo funcionando en el host. Pueden ver ustedes los resultados. En primera instancia, me muestra aquí el tipo de dispositivo. Esta advertencia también siempre deben de recordarla. Me dice, los escaneos o resultados de escaneo del sistema operativo pueden ser no fiables, poco fiables, porque no se puede encontrar al menos un puerto abierto y un puerto cerrado. En este caso se encuentra un puerto abierto, pero no encuentra un puerto cerrado. ¿Por qué? Porque en este caso todos los puertos están filtrados, exceptuando los presentados aquí. Entonces, por eso puede ser no fiable, según les dice. Luego les menciona el tipo de dispositivo es de propósito general. En este caso dice, hay dos opciones. El tipo de dispositivo es un teléfono o es uno de propósito general. Y luego dice cuál es el probable sistema operativo en funcionamiento. Microsoft Windows, OR, este es el OR, esta barra es el OR. Dice, la versión puede ser 2008, 2012, puede ser Vista, puede ser 7, puede ser Phone o puede ser 8.1. Y luego les detalla algo adicional. Las versiones, incluyendo el Service Pack. Es decir, puede ser un Windows Server 2008, Service Pack 1, o puede ser un Microsoft Windows Server 2002, Service Pack, Release 2, y así sucesivamente. En la detección más agresiva, indica con un 88%, noten ustedes, 88%, se trata de Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1. En este caso sí es correcto. En este caso la máquina virtual Metasploitable Tree se basa en Windows Server 2008 Release 2. ¿Ok? Aquí, bueno, tal vez fallo en esto nada más. Y con 87% indica se trata de este Windows Server 2012 Release 2. La versión exacta del Windows Server, en este caso Release 2, está por aquí. Es decir, la versión exacta de Windows Server Release 2, la cual es Windows Server 2008 Release 2, aquí está en esta posición. Pero aquí es una buena aproximación, al menos para conocer cuál es el sistema operativo. En este caso, 2008, como les digo, es exacto. Pero la versión exacta, Release 2, todavía está por aquí. ¿Okay? Entonces, no es algo exacto, el cual sea funcional en todos los casos, pero sí es una gran ayuda para conocer cuál es el tipo de sistema operativo. ¿Ok? De hecho, esto siempre va a depender del host, no solamente del host, de la pila TCP/IP, del tipo de escaneo el cual ustedes realicen, de la infraestructura, de seguridad, de la información expuesta de los servicios, de los puertos abiertos. Entonces, simplemente ustedes deben de conocer cómo realizar los escaneos, afinarlos y ajustarlos debidamente para obtener los resultados o los datos más exactos. Como comprenderán, si es un sistema operativo del cual tal vez Nmap no tiene información en su base de datos, es altamente probable no les muestre información exacta o simplemente inconsistente. Pero en la mayoría de casos, ¿okay? Incluyendo sistemas operativos bastante peculiares, Nmap les proporciona la información con una relativamente buena exactitud. Reitero, todo esto es dependiente del host, del escenario el cual escaneen. Pero al menos en la mayoría de escaneos durante todo ese tiempo el cual ya vengo realizando este tipo de
evaluaciones y procedimientos, al menos con una buena exactitud, ENMAP me da un punto de referencia en cuanto al tipo de sistema operativo. ¿Ok? Y una de las opciones también interesantes de ENMAP es cómo nosotros podemos incrementar la verbosidad en los escaneos. Como ya de hecho han notado en este curso, eh, cuando tenemos la mayor cantidad de información, esto va a ser mucho mejor cuando realizamos los escaneos. Afortunadamente, los desarrolladores de ENMAP nos van a permitir de manera rápida y fácil obtener la información sobre los escaneos mientras éstas están ejecutándose. Y esto lo podemos en primera instancia realizar incrementando la verbosidad. La verbosidad permite obtener información de tiempos, paralelismo, información de depuración interna. De tal manera, toda esta información se va a mostrar en la consola o en la terminal. Esto es bastante bueno para figurarnos cuando necesitamos, por ejemplo, optimizar los escaneos de alguna manera, lo cual luego les mencionaré ya con más detalle. Cuando ejecutamos un escaneo incrementando la verbosidad, nosotros podemos presionar la tecla Enter para ver cómo progresa el escaneo. Cuánto tiempo falta en completar, cuáles son los procedimientos los cuales se están realizando. Y para precisamente realizar un escaneo, vamos a utilizar la opción triple B. Voy a realizar el escaneo contra este host. Bueno, existen varios niveles de verbosidad. El primer nivel, es decir, guión V, ¿okay? Es el clásico nivel de verbosidad, el cual podemos utilizar, donde vamos a mostrar el progreso del escaneo. El segundo nivel de verbosidad, es decir, utilizando guión V, otra vez V, nos va a proporcionar mayor información sobre algunos paquetes de la red, información sobre estos paquetes, y también tenemos la triple verbosidad. Le agregamos otra V. Y esto nos va a proporcionar mayor cantidad de información sobre el escaneo. Si nosotros requerimos hacer ENMAP menos verboso, pues también tenemos la posibilidad de utilizar otra opción. Pero vamos a hacer esto primero. Se nota, ok, como nosotros tenemos menos verbosidad, ¿okay? Menor verbosidad comparándolo con el host. Ay, perdón, de aquí. ¿Ok? Podemos visualizar cómo aquí tenemos mayor verbosidad al escaneo normalmente realizado hasta este momento. Tenemos la posibilidad de ver temas de consulta a los DNS. Tenemos la posibilidad de ver cómo se van descubriendo los puertos dentro de los 1000 puertos más populares. Cómo se completa el escaneo sin por defecto. Se descubre, por ejemplo, aquí el host está en funcionamiento. Esto ha sido detectado a través de paquetes ARP, como les mencionaba, en una red local. Se utiliza el protocolo ARP para descubrir cuáles hosts están en funcionamiento. No se muestran tantos puertos y sobre todo aquí noten, por defecto, cuando añadimos verbosidad, se muestra esta cuarta columna de nombre de reason, la cual les explicaba en la sesión anterior, donde podemos conocer las razones por las cuales ENMAP identifica a esos puertos en estado abierto. En este caso, la razón es, se ha recibido una respuesta de paquetes conteniendo el protocolo, el bit de control SYN ACK activo. Para minimizar o no reducir la verbosidad, podemos utilizar la opción reduce verbosity. La opción reduce verbosity va a recortar la verbosidad por defecto mostrada por ENMAP. Entonces, nosotros podemos ver cómo se realiza el escaneo, cómo se genera una mayor cantidad de información, la cual ya les mencioné puede ser útil para sus propósitos de afinar los escaneos o simplemente obtener más información de la red, del host, de los procesos los cuales está realizando ENMAP. Pero esencialmente es útil para conocer el proceso y nosotros en base a ello poder afinar el escaneo, ajustar el escaneo y optimizar el escaneo. Y finalmente tenemos el trazado de los paquetes.
Similar a la opción de incrementar la verbosidad de un escaneo, es también muy valioso entender cuántos saltos en la red ocurren entre los hosts o existen entre los hosts. Nosotros podemos ver el tráfico transitando a través de la red, aunque es posible utilizar algunas otras herramientas como traceroute o traceroute o TCP/DAM, los cuales me permiten hacer un trazado de la red y vigilar el tráfico de la red, es decir, visualizar cómo se transmiten los paquetes. Nmap me permite hacer un trazado de los paquetes, es decir, conforme yo voy realizando un escaneo, nosotros podemos visualizar la información la cual se está, o podemos visualizar la información sobre el tráfico de red el cual se está generando. Esto lo puedo hacer de la manera aquí. Okay. Voy a utilizar la opción "-p mayúscula n minúscula y voy a escanear el puerto 80, 22, 30, 443. El 3000 también. Y para precisamente hacer el trazado de paquetes, voy a utilizar la opción Packet Trace. Noten lo siguiente. Yo he definido aquí 4 puertos y he habilitado la opción -- Packet Trace. Esto, como les menciono, me va a permitir visualizar aparte de cómo se realiza el proceso del envío de los paquetes, lo tengo ustedes aquí, se solicita, se establecen conexiones UDP, por aquí pueden ver cómo se conecta exitosamente hasta esas direcciones IP, direcciones consultas a los DNS, y aquí en esta parte puedo ver yo cómo se realiza el envío de diferentes paquetes. El punto 78, esta dirección IP, es mi Kali. El punto 70 es el host Metasploit 3, el cual estoy escaneando. Noten cómo se envía y se muestra en cada línea cómo se envía el paquete en este caso, con sus principales opciones. En este caso se envía un paquete desde mi Kali Linux hacia el puerto 80 de esta dirección IP, con el TTL54, el ID 5161, y IP-LEN 44, el número de secuencia, el tamaño de ventana, y este paquete tiene una respuesta. La respuesta de ese paquete está, veamos, por aquí, ¿ok? Ese paquete se envió y la respuesta de ese paquete está aquí. ¿Cómo sé yo la respuesta recibida? Por el mapeo de dirección IP dirección IP hacia los bits de control. Por ejemplo, aquí tengo el punto 70, desde el puerto 80 me envía un paquete de vuelta al 410-47306, el cual es consistente con uno de los enviados originalmente. ¿Ok? Aquí está. 80, ¿ok? 47306 al puerto 80, y aquí tengo yo la respuesta. Se envía un paquete con el bit de control SYN, aquí lo tienen ustedes, del mi Kali Linux al puerto 80, y del puerto 80 de la máquina a la cual estoy escaneando me devolvió un paquete con el bit de control ACK. Aquí puedo ver yo el paquete enviado y el paquete recibido. Allí termina todo el intercambio de paquetes, porque el escaneo de tipo SYN-SCAN realiza esta acción nada más, no completa el three-way hash. Y aquí pueden ver todo este trazo de paquetes, el cual también es muy útil para nuestros propósitos de analizar y profundizar en cómo se realizan los escaneos, cómo se envían los paquetes. Ok, esto también lo podríamos hacer con otras herramientas. Existen herramientas, por ejemplo, como Wireshark, ¿okay? Simplemente para darles una idea. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso de Wireshark, yo tengo la posibilidad de, en cuanto estoy realizando el escaneo, obtener información de los paquetes los cuales estoy enviando y los cuales Nmap está recibiendo. Y eso es muy importante para mis propósitos de evaluación.
¿ok? Analizar el tráfico. Puedo hacerlo con Wireshark, puedo hacerlo con TCP. Muy bien. Entonces, en esta sesión hemos abarcado cómo seleccionar el objetivo, el sistema, ejecutar escaneos por defecto, verificar las versiones, escanear con algunos tipos específicos, peculiares, tipos especiales y también como por ejemplo hacer trazado y visualizar los paquetes, incrementar la velocidad, obtener información del sistema operativo. En la siguiente sesión vamos a realizar escaneos, pero teniendo en consideración el desempeño, optimización del desempeño de los escaneos de ENMAR, paralelismo, categorizaciones diferentes en cuanto a los templates o plantillas utilizados por defecto por ENMAR. ¿Ok? Bien, llegamos al finalizar la presente sesión. Ya saben, pueden escribirme directamente al correo de la empresa capacitación@milec.com para resolver algunas consultas o preguntas. Gracias por su atención. Buen día.